Buenas tardes, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2. Vamos a continuar con esta serie de mensajes acerca del libro de acerca del libro de Jeremías. Y antes de leer, vamos a orar para poner esta enseñanza en manos de Dios. Oremos. Padre, queremos darle las gracias porque usted nos permite congregarnos. Queremos agradecer la oportunidad que tenemos de escuchar su palabra. Queremos agradecer por esta iglesia local. Queremos agradecer, Señor, porque usted nos ha mostrado que respalda a nuestra iglesia. Usted ha respondido a nuestras oraciones y en este momento, Señor, entendiendo el recurso que usted nos ha dado por la oración, nos atrevemos a pedir que su Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones nos capacite para entender su palabra. Queremos pedir, Señor, que a través de esta exposición la necesidad espiritual del auditorio sea satisfecha. Señor, que usted abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender claramente el mensaje que usted quiere comunicarnos y que una vez que lo hayamos entendido podamos ponerlo por obra. Señor, y le damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. El libro del profeta Jeremías, en capítulo 2, y vamos a leer de forma antifonal del versículo 19 en adelante. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues que me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te veas corregida y la mancha del pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Hemos de vergüenza la ropa de los descubiertos, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. ¿Por qué me volvieron a servir sino al rostro? Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están los dioses que hiciste para ti? Antes de ellos ofrece de cobrar el carne de protección, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano han cerrado vuestros límites, no han recibido protección. Vuestra espada ha devorado a ustedes profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Si os diera la mano especial también, fuera despezada de sus caras, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se acaba la sangre de los pobres, de los inocentes, no los arreptimos de Soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí.
Y aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Para que enseñes tanto cambiando tus caminos, también serás avergonzado de Egipto, como fuiste avergonzado de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Amén. Pueden sentarse. Como decíamos hace un momento, continuamos con la serie de estudios del libro de Jeremías. Y bueno, recordemos un poco quién era Jeremías. Su nombre significa exaltado o escogido por Jehová. Entonces, tenemos que tener muy claro esto. Tenemos que entender que si él fue escogido por Dios y Dios mismo le dijo, yo iba a poner sus palabras en su boca, tenemos que estar atentos a lo que dice el profeta. Tenemos que escuchar con atención la palabra de Dios. Ahora, él fue llamado al ministerio siendo joven. No sé a qué edad, pero cuando él recibe el llamado, él pone como excusa que es niño, o por lo menos así se define él. Él dice, soy niño. Dios le advirtió que eso no era excusa. Él dijo, a todo lo que te mande vas a ir, y todo lo que yo te diga, eso vas a hablar. Y le advirtió de una vez que iba a encontrar oposición. Ahora, ¿por qué Jeremías iba a encontrar oposición? Porque el mensaje que Dios le iba a dar para que hablara al pueblo no era un mensaje bonito. O sea, Jeremías iba a confrontar al pueblo con su pecado. Y de una vez, entonces, tenemos que estar claros que lo que vamos a compartir hoy también es confrontación. Es decir, Jeremías habló y confrontó al pueblo. Hoy día nosotros, al leer el libro de Jeremías, tenemos que ser confrontados, tenemos que examinarnos. Jeremías 1:19 dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces Dios le dijo a Jeremías, mire, lo que usted va a decir al pueblo no le va a gustar, y van a pelear contra usted. Pero ¿qué era lo que Jeremías estaba hablando? Las palabras de Dios. Dios dijo, pondré mis palabras en tu boca. Así que, si durante la predicación hay algo que no nos gusta, si hay algo que no le agrada, recuerde, son las palabras de Dios, que Dios mismo le dio a Jeremías. La palabra dada por medio de Jeremías es dura, y vean la forma como inicia. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Claro, con razón no le gustaba al pueblo. Ahora, ¿quién de nosotros le gusta que lleguen y nos digan, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán? Déjenme decirle algo, Dios habla de muchas maneras. Tal vez en algunas ocasiones está pasando o nos está pasando algo que no nos gusta. Déjenme recordar lo que dice el Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si hay algo que está ocurriendo con nosotros y no nos gusta, examinémonos, analicemos lo que estamos haciendo, a ver si estamos obedeciendo a Dios o si eso que está ocurriendo es una llamada de atención de nuestro Creador. Si Él está buscando llamar nuestra atención. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Muchas veces hemos hablado desde acá acerca del temor de Jehová y se ha enseñado acerca de las bendiciones del temor de Jehová, pero también tenemos que recordar, si obedecemos y tenemos temor de Dios, hay bendición. Pero si no lo tenemos, ¿qué creen que va a haber? Va a haber maldición, va a haber juicio. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Es malo y amargo haberle dado la espalda a Dios. Es malo y amargo faltar el temor de Jehová. Les recuerdo también que el temor de Jehová no es algo que usted pueda producir. No es algo que usted haga siendo religioso. No es algo que usted haga por sus propios esfuerzos. Recuerde que debemos depender de Dios. Recuerde que usted debe pedir al Espíritu Santo que lo llene de temor de Jehová. Ahora, si es algo tan fácil, si es algo que Dios ofrece, ¿por qué no lo pedimos?
Tal vez por eso molesta tanto a Dios, porque es algo fácil y algo que Él nos ofrece y le estamos dando la espalda y le estamos diciendo, no lo queremos. Dice, ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces Jeremías es claro con el pueblo y les dice, el juicio viene. Les dice, es por su maldad, es por su rebeldía que el juicio viene. Es tu maldad la que te castigará y tus rebeldías las que te condenarán. Y empieza Jeremías a lanzar una serie de acusaciones. Y la primera ya la vimos en el versículo 19, faltó el temor de Jehová. En los versículos 20 al 22, vamos a leer, dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Quiero que vayamos un momento al libro de Salmos. En Salmo 2. Salmo 2, versículos 2 y 3. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El salmista habla de que la gente habla de romper las ligaduras, habla de liberarse de Dios, por decirlo de alguna manera. Y esta es la acusación que hace Jeremías en capítulo 2, versículo 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Ellos conscientemente están diciendo, no queremos el yugo de Dios, no vamos a servir. Y es grave. Recuerdan que les dije, es fácil pedir el temor de Jehová. Recuerden también lo que dijo Jesucristo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y el pueblo está diciendo, no quiero este yugo. Y ellos dicen, no serviré. La segunda parte del versículo 20 lanza una acusación enorme, porque dice que ellos se negaban a servir. Pero después dice, con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Los collados altos y los árboles frondosos eran usados por los pueblos paganos para poner allí imágenes, para hacer lugares de adoración a sus dioses. Y entonces Jeremías lo que les dice es, ustedes están diciendo que no van a servir a Jehová, pero van y sirven a otros dioses. Es decir, no quieren servir a Dios y se vuelven a los ídolos. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Y esto de te echabas como ramera hace referencia al culto que se daba a muchos de estos dioses. Muchos de estos dioses eran tenidos como dioses de la fertilidad, y entonces la forma de adorar a esos dioses era a través de orgías y a través de prostitución. Jeremías les habla claro y les dice, ustedes están sirviendo a dioses ajenos, están dejando el temor de Dios de lado, les está diciendo, eso que hacen traerá juicio, tus rebeldías te condenarán, es lo que está diciendo Jeremías. Versículo 21 y 22. Te planté de vid escogida, de simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraño? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún. Cuando se desobedece a Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer por limpiar la mancha de nuestro pecado. Ahora, no quiero que se asombren,
porque recordemos que Cristo sí puede limpiar la mancha de nuestro pecado. Gloria a Cristo. Estoy diciendo que no hay nada que usted mismo, por sus medios, pueda hacer. No hay nada que usted pueda hacer, ni su más grande esfuerzo, ni los ritos, ni la religión, absolutamente nada puede limpiar el pecado. Me llamó la atención el versículo 22 porque dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Ahora, ¿qué es lejía? Bueno, para nosotros lo más sencillo sería decir el cloro, pero no es la única lejía que hay. Tiempo atrás se hacía una lejía mezclando ceniza con agua y después colando esa mezcla, y el agua que se obtenía era lejía. Ahora, me llama la atención porque si vamos al número 19, número 19, en la mayoría de las Biblias, en el capítulo 19, hay un titulito que dice la purificación de los inmundos. Vamos a ir hasta el versículo 19, hasta el versículo 9, perdón. Y dice: y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Entonces ellos tenían un ritual dado por Dios donde mezclaban agua con cenizas y esa agua se utilizaba para purificación. Ahora Jeremías les dice: aunque se laven con lejía, aunque se laven con agua de ceniza, aunque cumplan los ritos, si no se arrepienten, la mancha de su pecado va a permanecer. Amén. Ahora, también recuerdo lo que dice el salmista en el Salmo 51. Dice: purifícame con sopo y seré limpio. Ahora, el salmista también hace referencia a algo que hacían ellos, pero el hisopo, contrario a lo que muchos de nosotros hemos pensado en algún tiempo, que nos imaginamos el cepillito este que se usa para lavar botellas, era una planta que ellos usaban para rociar sangre. Entonces, la lejía, el ritual en sí mismo no servía para limpiar pecados, pero la sangre rociada sí limpia el pecado. Recuerden, la Biblia nos dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ahora, el problema del pueblo no es que hubiese pecado, porque todos nosotros pecamos a diario, pecamos a cada rato. Y la Biblia nos dice que cualquier pecado va en contra del mismo Dios, es igualmente grave. El problema del pueblo era la falta de arrepentimiento. El problema del pueblo es que Dios les hablaba y ellos decían: la cosa no es conmigo. Les dije al principio que tal vez la palabra expuesta no era agradable. ¿Por qué? Porque la semana pasada fuimos reprendidos duramente en la escuela dominical y en la predicación. Y no sé si alguno de nosotros habrá pensado: bueno, la cosa no es conmigo. Si alguno de nosotros pensó así, déjenme decirle que hay que cambiar de actitud, porque esa actitud es la que tenía este pueblo y es la actitud que los llevó a recibir juicio. El problema no era el pecado, que claro que es un problema, pero el problema grave era la falta de arrepentimiento. Versículos 23 al 25. ¿Cómo puedes decir: no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? ¿Ven lo que les digo? Jeremías viene y les habla y les dice: ustedes en todo collado alto y debajo de cualquier árbol frondoso adoran. Y ellos dicen: yo nunca he andado tras los Baales. Ellos niegan lo que han hecho. Para arrepentirse hay que reconocer el pecado. ¿Recuerdan Proverbios 28:3? El que encubre su pecado no prosperará. El que los confiesa, se aparta, hallará misericordia. Confesar es estar de acuerdo con Dios. Cuando usted confiesa su pecado, usted está de acuerdo con Dios, le está diciendo: Dios,
entiendo que fallé, entiendo que hice mal. El que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Versículo 23, ¿cómo puedes decir no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio de ninguna manera, porque extraños he amado y tras ellos he de ir. Ellos niegan su pecado, se niegan a arrepentirse y dice, todavía tras ellos voy a ir. Versículos 26 al 28. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Esta es una acusación grave porque Jeremías está diciendo es todo el pueblo, pero empieza desde dónde? Dice ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Las personas que estaban en eminencia, las que debían guiar al pueblo, son los primeros que se están yendo tras los ídolos. Versículo 27, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron a servir sino el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Dios les habla claro a través de Jeremías y les dice, ustedes le hablan a un leño y le dicen, mi padre eres tú. Le hablan a una piedra y le dicen, tú me engendraste. No sé si esto se les hace familiar, porque a mí sí se me hace familiar. Cartago es un lugar lleno de ídolos. Pero ¿qué pasa cuando viene calamidad? Ellos se vuelven a Dios y dicen, levántate y líbranos. Entonces ellos reciben bendición de Dios y agradecen a los ídolos, y cuando viene calamidad se vuelven a Dios y le dicen, levántate y líbranos. Y vean cómo los reta Dios y les dice, ¿dónde están sus dioses? ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si podrán librar en el tiempo de la aflicción. Dios quiere que ellos entiendan, quiere abrir sus ojos y les dice, esos ídolos que ustedes están adorando no los pueden librar. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Esto también se me hace muy familiar. Dice, según el número de tus ciudades, fueron tus dioses. Acá en Costa Rica esto se da. No sé si se han puesto a pensar en las fiestas, famosas fiestas patronales. Cada pueblito tiene su santo, dicen ellos. Cada pueblito adora a un ídolo. Y es curioso, no sé si recuerdan, hace cerca de un año, ahí en la carretera interamericana hubo un derrumbe, y de hecho todavía lo están reparando, pero apenas abrieron el paso, el dueño de la propiedad que estaba junto al derrumbe puso una imagen en ese lugar. Es común que todo el mundo ande poniendo imágenes por todos lados, y acá en cada pueblo hay un Dios diferente, aunque ellos no quieran reconocer que lo es. Cada pueblo tiene un ídolo. Es más, hay muchos pueblos que tienen el nombre de supuestos santos. Según el número de tus ciudades, le dice Jeremías, oh Judá, fueron tus dioses. Entonces ya ven como el mensaje sí es para nosotros. Tenemos que abrir los oídos. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Nuevamente, Él los confronta y les dice, ¿por qué insiste usted en decir que no ha pecado? Dios les señala sus faltas y les dice, ustedes han ido tras los Baales, ustedes me dejaron a mí, ustedes no han tenido temor de Jehová. Y ellos dicen, no he pecado.
Dios les dice: ¿por qué porfían conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Nuevamente les digo, si alguno de nosotros escucha la predicación y tal vez dice: bueno, lo que está diciendo el pastor, lo que está diciendo Douglas, lo que está diciendo Andrés, lo que está diciendo cualquiera que esté acá al frente, dice: no es conmigo, examínese, porque Dios envía palabras según las necesidades de la iglesia. Y si Dios está enviando esta palabra es porque algo debemos corregir. Versículo 30: en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. ¿Qué les está diciendo Dios? Bueno, he aplicado disciplina, pero de nada ha servido, porque no reconocen sus faltas. Cuando Dios aplica la disciplina, lo que espera es que el creyente se arrepiente y deje su pecado. Pero Dios le dice: en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Ellos siguen negando su pecado, siguen creyendo que están bien. Normalmente es muy difícil de evangelizar a una persona religiosa. ¿Por qué? Porque las personas religiosas creen que están bien. Y nosotros decimos: es que ¿cómo puede esta persona decir que está bien si adora ídolos? ¿Cómo puede esta persona decir que está bien si cree que por obras va a ir al cielo? Bueno, eso es lo que pasaba con el pueblo. Ellos creían que estaban bien, se negaban a recibir la corrección. Versículo 31 y 32: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo: somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Dios muchas veces intenta llamar la atención por medio de dificultades, por medio de disciplina. Pero Él dice: ni aún así no han recibido corrección, y dice: se han olvidado de mí por innumerables días. Y esto es grave. Vean la acusación que hace Dios. Dios dice: mi pueblo se olvidó de mí por mucho tiempo. Deuteronomio 7, 18. Quiero que lo busquemos un momento. Luego para ustedes dice: no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. El mismo capítulo 8, versículo 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios. Entonces Dios dice al pueblo de Israel: acuérdate de lo que ha hecho Jehová, acuérdate de Jehová tu Dios. Y Jeremías tiene que venir a confrontar al pueblo y decirles que ustedes se han olvidado de Dios. ¿Sabe qué es lo más grave de esto? Que Dios no se había olvidado de su pueblo. Ellos se habían olvidado de Dios. Pero si leemos ahí mismo en capítulo 2 de Jeremías, versículos 2 y 3, dice: anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí. Dios no se olvidó de su pueblo y recordaba el momento en que ese pueblo le había sido fiel. Aunque fue por un instante muy pequeño, Dios se acordaba de ese momento. La fidelidad de Israel fue muy breve y Dios la recordaba. En cambio, Israel se había olvidado de la fidelidad de Dios. Y el Salmo 117 nos dice: y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Cómo es posible que Dios es capaz de acordarse de un momento de fidelidad de su pueblo y el pueblo no es capaz de acordarse de la fidelidad de Dios, que es eterna? Versículos 34 y 35.
Aún en tus faltas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. ¿Por qué Dios va a entrar en juicio contra el pueblo? Porque el pueblo dice: no he pecado. Porque el pueblo escucha la palabra de los profetas de Dios y ellos dicen: la cosa no es conmigo, yo no he hecho nada malo. Como ellos dicen: no he pecado, Dios les va a juzgar. El mismo versículo 35, en otra versión, dice: te voy a juzgar por alegar que no has pecado, por insistir en tu inocencia, por afirmar: Dios ya no está enojado conmigo. Así que, hermano, examínese y entienda: la palabra que se expone sí tiene que ver con usted, sí tiene que ver con cada uno de nosotros. Dios habla a nuestra congregación. Finalmente, versículos 36 y 37 dice: ¿para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confías, y no prosperarás por ellos. Dios les está diciendo: así como confiaron en Asiria y no sirvió, así tampoco va a servir confiar en Egipto. Y les dice: también de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza. Hay otra traducción que dice que saldrán con las manos en la nuca. Sería con las manos acá atrás. Normalmente así era como llevaban los cautivos, atados con las manos en la nuca. Les dice: aún de Egipto, aún los que escapen de Egipto, de allá, los voy a ir a extraer. El juicio de Dios era inevitable. Quiero que recuerden varias cosas para ir terminando. Es necesario que nos examinemos a nosotros mismos. Pablo a los Corintios les dice: si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Debemos dejar la indiferencia. Cuando se exponga la palabra, recordemos que es Dios quien está hablando a través de la Escritura. Debemos dejar de pensar que el mensaje es para quien está sentado a mi lado. Debemos dejar de pensar que el mensaje es para los demás. El mensaje es para cada uno de nosotros. Si no reconocemos nuestra falta, Dios va a traer juicio. Para terminar, les leo nuevamente el versículo 35 en la Nueva Versión Internacional. Te voy a juzgar por alegar que no has pecado, por insistir en tu inocencia, por afirmar: Dios ya no está enojado conmigo. Oremos. Padre, queremos darle gracias en este momento por su palabra. Agradecemos porque usted habla claramente. Agradecemos porque usted nos ha puesto en una iglesia local para que cada uno de nosotros sea edificado. Quiero pedir, Señor, que si es necesario, usted abra nuestros ojos para ver nuestras faltas y para hallar la forma de corregirlas. Queremos pedir, Señor, que usted tenga paciencia con nosotros, Señor, y llame nuestra atención. Que nos haga ver que usted provee recursos, que nos haga entender la importancia del temor de Jehová, que nos haga entender la importancia de la exposición de su palabra. Le damos gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén.